Adolf Hitler despertó temprano, como cada día, en su austera habitación subterránea. El tiempo ya le pasaba factura. Su cuerpo, antes rígido y enérgico, apenas respondía. Sus manos temblaban, especialmente la izquierda, como un síntoma silencioso de un deterioro que ni su obstinación podía negar. Sobre una pequeña mesa descansaban sus medicamentos, como probablemente oxicodona para calmar los dolores estomacales y de los espasmos incontrolables, junto a dosis de vitamina B y C mezcladas con glucosa, un intento por mantener algo de energía en un cuerpo al borde del colapso. Todo le era administrado diariamente por el Dr. Morell, su médico personal. A pocos metros, en otra habitación del búnker, Eva Braun escribía una carta a su familia. Mantenía un tono optimista, como si con palabras pudiera espantar la sombra que se cernía sobre todos. Querida familia, no se preocupen por mí. Berlín sigue siendo una fortaleza. Y estoy convencida de que todo saldrá como debe ser. Querida hermana Greti, estoy segura de que volverás a ver a Fegelein muy pronto. Con todo mi cariño, Eva. Sus padres y su hermana, lejos del caos que consumía la ciudad, leían las cartas entre lágrimas. La madre de Eva las sostenía contra su pecho, como si fueran despedidas escritas con tinta invisible. Durante la noche, Hitler se preparó para recibir la atención médica habitual. El doctor Morell, con manos temblorosas, pero decididas, solía administrarle por las mañanas inyecciones de vitamina B y C, acompañadas de glucosa. Consciente de que su paciente apenas comía y se debilitaba rápidamente. También, en ocasiones, recurría a sedantes para ayudarlo a conciliar el sueño, pues Hitler padecía de insomnio crónico y, según Morell, era necesario tras las fuertes dosis de estimulantes que recibía durante el día. Su médico observaba en silencio cómo aquel hombre, que alguna vez fue la figura más temida del continente, se marchitaba. Cada pastilla, cada inyección, era un intento desesperado de sostener un cuerpo que ya no podía sostenerse por sí solo. Sus ojos, cargados de preocupación, lo decían todo. El final estaba cerca. Aquel día, Hitler cumplía 56 años. Algunos de sus oficiales más cercanos acudieron al búnker para saludarlo. Entre ellos estaban Wilhelm Keitel, Joseph Goebbels, el general Fegelein, cuñado de Eva, y Magda, esposa de Joseph Goebbels, quien llegó acompañada de sus 6 hijos: Helga, Hilde, Helmut, Holdine, Hedda y la pequeña Heide. No hubo brindis ni celebraciones, solo fríos apretones de manos y una atmósfera pesada, formal y oscura. Los niños, ajenos a la magnitud del momento, le ofrecieron dibujos y flores a su líder. Él, visiblemente deteriorado, los acarició con una ternura inusual, tan lejana a la dureza con la que trataba a sus generales. Los niños, inocentes en medio de la tragedia, corrían por los pasillos del búnker, jugando entre sombras y ecos de un mundo que se desmoronaba. En la tarde, y aunque no hay registro exacto de una medicación estimulante, es posible que Hitler recibiera alguna bebida, como café o té fuerte, para ayudarlo a mantenerlo despierto durante el almuerzo con su círculo cercano. Comió en silencio, bajo las miradas tensas de sus acompañantes. Las noticias de la guerra eran devastadoras. El ejército rojo avanzaba sin freno. Con la caída de la noche, el búnker se llenó de un silencio inquietante. Arriba, la ciudad ardía. Las bombas caían como martillazos, mientras que en una habitación, Magda arropaba a sus hijos, intentando sostener una apariencia de normalidad entre el estruendo del caos. Esa mañana, Hitler tomó una decisión que estremeció a todos en el búnker. Despidió a su médico personal, el Dr. Morell,
Lo hizo sin piedad, en un arranque de furia que congeló el ambiente. Lo acusó de ser un charlatán inútil, culpándolo de su deterioro físico, de los temblores incontrolables, del dolor constante que lo consumía. Morel, con el rostro desencajado, cayó de rodillas, lloró, suplicó, le rogó que lo dejara quedarse, que aún podía ayudar. Pero no hubo compasión. Hitler, implacable, le negó cualquier oportunidad. Solo le permitió llevarse su pequeño maletín con morfina y algo de dinero, nada más. Aquel momento marcó un punto de quiebre. Sin Morel, se suspendió de golpe la administración de medicamentos, muchos de ellos altamente adictivos. Y con el cerco del Ejército Rojo cerrándose cada vez más sobre Berlín, los suministros se habían vuelto casi inexistentes. Los síntomas de abstinencia no tardaron en aparecer. El cuerpo de Hitler, antes sostenido por una combinación peligrosa de fármacos, comenzó a colapsar. Temblaba sin control, apenas dormía. La ansiedad y la confusión mental lo invadieron como una tormenta sin salida. Mientras el mundo exterior se desmoronaba, él tomaba una decisión definitiva. No huiría, permanecería en su refugio subterráneo hasta el final. Consultó al doctor Hase, quien, con tono grave, le dio una recomendación escalofriante. Si llegaba ese momento, debía usar una cápsula de cianuro. Fue entonces cuando Magda descendió al búnker con sus 6 hijos. Los instalaron en habitaciones del nivel inferior, intentando mantener, al menos para ellos, una fachada de normalidad, como si el infierno allá arriba no existiera. Mientras tanto, Hermann Fegelein, cuñado de Eva, antes ambicioso y optimista, comenzaba a derrumbarse. Ya no era el mismo, evitaba reuniones, eludía responsabilidades, caminaba cabizbajo, sin rumbo. No mostraba la lealtad fanática de otros, como Joseph Goebbels. Estaba enfocado únicamente en salvarse. En secreto, Fegelein despreciaba a Hitler. Aunque nunca se atrevió a decírselo, sabía que todo estaba perdido, que el final era inevitable. En un momento desesperado, intentó convencer a Eva de que persuadiera a Hitler, que se rindiera, que abandonaran Berlín antes de que fuera demasiado tarde. Todo está perdido, le dijo. Aún podemos huir. Pero Eva lo miró con firmeza y respondió con una frase que sellaría su destino. Moriré con el Führer. Los síntomas de abstinencia comenzaron a golpear con fuerza. Cada día, Hitler mostraba temblores más intensos y una conducta cada vez más errática. El hombre que antes dominaba cada rincón con su presencia, ahora era apenas una sombra de sí mismo. Incapaz de soportar el deterioro físico y mental, tomó una decisión desesperada. Pidió al doctor Hase que reanudara los medicamentos que solía administrarle el doctor Morel. Aunque los suministros eran limitados, aún quedaban algunos en el búnker, suficientes para mantenerlo en pie, al menos por un tiempo más. Eva escribía una carta de despedida. Estaba dirigida a su hermana y a sus padres. En ella reconocía con serenidad que no saldría viva del búnker. No puedo abandonar a Adolf en este momento. Moriremos juntos. Cuiden de ustedes. Llevo el vestido azul que tanto le gustaba a él. No quiero que el mundo me vea de otra manera. Con amor, Eva. Esa carta jamás llegó a su familia. A solo metros de distancia, los niños de Magda jugaban con muñecas y carritos. Habían llevado sus juguetes al búnker, sin comprender del todo lo que ocurría. Hedda susurraba. ¿Por qué todos llevan la misma cara triste? A veces salían tímidamente al pasillo principal. Los soldados, endurecidos por la guerra, se ablandaban al verlos y les ofrecían pedazos de chocolate. Eva, intentando protegerlos de la angustia reinante, jugaba con ellos en secreto, alejándolos por unos instantes de la oscuridad
que se cernía sobre todos. Algunos en el búnker decían con voz baja: Los niños eran lo único luminoso en ese infierno. Una noche, la pequeña Helga preguntó con una inocencia que duele: ¿Cuándo volveremos a ver la luz del sol? Lejos de los pasillos infantiles, Hermann Fegelein pensaba en otra cosa: escapar. Sabía que todo estaba perdido. Ya no se molestaban en ocultarlo. En voz baja, con desesperación, intentó sobornar a algunos oficiales del búnker con dinero y joyas. Hitler ha perdido el control, decía. Todo ha terminado. La guerra está perdida. En su apartamento privado, en Berlín, comenzó a guardar billetes, piedras preciosas y pasaportes falsos. Mientras muchos se aferraban al destino trágico que se avecinaba, él priorizaba una sola cosa: sobrevivir. Con los fármacos cada vez más escasos, Hitler probablemente tomaba café muy fuerte, utilizado con el objetivo de mejorar su estado de ánimo y combatir el agotamiento físico. Sin embargo, los resultados fueron contradictorios. Con el tiempo, los efectos adversos comenzaron a notarse y su comportamiento se volvía cada vez más inestable. La irritabilidad ya era constante, alimentada por el cóctel de fármacos que recibía. Pero los medicamentos no ayudaban, al contrario, potenciaban el deterioro emocional que se respiraba en el ambiente. A poca distancia, Fegelein ya no pensaba en nadie más, solo quería escapar. Vestido con ropa civil, salió discretamente de su apartamento con un par de maletas. Llevaba dinero, documentos falsos y un plan: desaparecer, no volver, sobrevivir. Pero la suerte no estaba de su lado. Algunos oficiales lo reconocieron, lo detuvieron y lo llevaron al búnker, escoltado fuertemente. Hitler lo enfrentó en persona. Su rabia fue inmediata. Lo acusó de traición y cobardía y estuvo a punto de agredirlo físicamente. Eva, al verlo entrar en ese estado, rompió en llanto. Fegelein, desesperado, gritó: «¡Diles que soy inocente!». Eva suplicó, le rogó a Hitler que lo perdonara, que pensara en que era parte de la familia. Pero no hubo piedad. Hitler gritó con furia: ¡Es un traidor! Los gritos resonaban por los pasillos. Los 6 hijos de Magda escuchaban confundidos. No entendían del todo, pero sabían que algo no estaba bien. Magda, con un gesto sereno, intentó distraerlos. Les leyó cuentos, les cantó canciones suaves al oído. Hacía todo lo posible por mantenerlos aislados de esa realidad tan cruel. Para ellos, la infancia seguía, aunque el mundo adulto se desmoronaba a su alrededor. Poco después, Fegelein fue retirado del búnker, en silencio. Y aunque no hubo juicio, el desenlace fue fulminante. Los oficiales de Hitler ejecutaron la orden. No hubo regreso. No se sabe si el régimen de medicamentos continuaba como cada día, probablemente con calmantes orales. Una rutina que ya no buscaba curar, sino simplemente mantener en pie un cuerpo que se desmoronaba. El silencio del búnker contrastaba con el torbellino emocional que se vivía dentro de sus paredes. En medio del caos ocurrió algo insólito: una boda. Hitler contrajo matrimonio con Eva Braun en una ceremonia silenciosa y privada, celebrada dentro del mismo búnker. Apenas unos pocos fueron testigos. Había un vacío insoportable, como si todos supieran que estaban firmando un adiós. Horas más tarde, Hitler reunió a su círculo más cercano para una conferencia privada. Allí, anunció que el final era inminente. Sin rodeos, les habló del acto que pensaba llevar a cabo.
Luego, con manos temblorosas, entregó cápsulas a algunos soldados y a las secretarias que aún seguían fieles. En un momento que dejó una marca profunda en quienes lo presenciaron, ordenó probar una de las cápsulas en su mascota Blondie. El animal murió casi de inmediato. Aquella escena fue más que un experimento, fue una señal. El final ya estaba sellado. Hitler quizás tomó algunas pastillas, un intento más de mantener el control, aunque fuera solo por unas horas. En la tarde, compartió un almuerzo. No hubo discursos, ni brindis, ni palabras memorables. Solo el sonido de los cubiertos y el peso de una decisión tomada con anticipación. Poco después, él y Eva se retiraron juntos. Nadie preguntó, nadie se atrevió. Horas después, todo cambió. El silencio se volvió definitivo. Hitler ingirió una cápsula de cianuro y accionó un arma. Eva eligió el mismo destino. Lo habían planeado así, una despedida pactada. Sus cuerpos fueron trasladados al jardín del búnker y reducidos a cenizas. No quería que su imagen quedara en manos del enemigo, ni siquiera en la muerte. Dentro del búnker, los esposos Joseph y Magda recibieron la noticia. Ella en silencio, él con una convicción ciega, se negó a escapar. No tiene sentido vivir en un mundo sin él, dijo, y así selló su propio destino. Fue entonces cuando comenzó la parte más oscura, una decisión que nadie podría comprender del todo. Con calma, Magda miró a sus 6 hijos. Seguían en un mundo de cuentos, dulces y canciones, sin saber, sin entender. Y en medio del derrumbe comenzaron los preparativos para lo que vendría. Al día siguiente, mientras la guerra rugía a su alrededor, en las profundidades del búnker, un silencio inquietante envolvía lo que sería el último acto de una familia marcada por el horror. Magda y Joseph, desesperados, tomaron una decisión que quedaría grabada en la historia como uno de los episodios más desgarradores de la Segunda Guerra Mundial. Primero, intentaron que sus 6 pequeños hijos no sintieran dolor. Con somníferos, posiblemente barbitúricos, les indujeron un sueño profundo, como si solo se tratara de una noche más. Pero lo que seguía era inimaginable. Cuando los niños ya no podían resistirse, colocaron cápsulas en sus bocas, asegurándose de que no despertaran jamás. Sin embargo, hubo un momento de angustia que rompe el corazón. Helga, la hija mayor, apenas consciente, sintió que algo andaba mal. Con los últimos vestigios de fuerza, intentó resistirse. Forcejeó contra las manos de sus padres. Suplicó luchando contra un destino que sus propios padres le habían impuesto. Pero no hubo escapatoria. Después de aquel acto inconcebible, Magda y Joseph salieron al jardín del búnker. Allí, bajo un cielo teñido por el humo de una ciudad en ruinas, decidieron seguir el mismo camino. Magda, según se cree, ingirió cianuro, mientras que Joseph probablemente se disparó. Así terminó la vida de una familia atrapada en los horrores de su propia creación. El cóctel de fármacos que consumía a diario Hitler le dejó huellas visibles. Era una espiral de sustancias que prometían alivio, pero que solo aceleraron su caída. La oxicodona activaba los receptores opioides de su sistema nervioso, lo que reducía la percepción del dolor y podía generar sensación de bienestar o euforia. Al faltar la dosis, el cuerpo reaccionaba con temblores, sudor frío y ansiedad. Además, disminuía el movimiento intestinal,
lo que podría haber agravado sus problemas digestivos. La metanfetamina hacía lo contrario, disparaba dopamina y noradrenalina, encendiendo la mente, quitando el sueño y empujándolo a una hiperactividad sin descanso. Los barbitúricos funcionaban, deprimiendo su sistema nervioso, provocando sueño y reducción de la ansiedad, pero dejaban dependencia y confusión. El cianuro actuaba en silencio, bloqueando el uso del oxígeno en las células, apagando la vida en minutos. Mientras su cuerpo se debilitaba, Alemania colapsaba. El consumo de una larga dependencia de fármacos por mucho tiempo aceleró su caída, además de un aislamiento progresivo y de un entorno donde la realidad había dejado de importar.